Capítulo 4. 14 de enero de 2009. Ese fue el nefasto día, marcado en su calendario personal como su visita al infierno. La fiesta en aquella discoteca con motivo de su 28º aniversario, se convertiría en el momento más agónico en toda su existencia. Cuando se dispuso a volver a casa, y en el aparcamiento del mismo, fue obligada a la fuerza por dos individuos de unos 30 años de edad, que la introdujeron en la parte de atrás de una furgoneta y la llevaron a un descampado a las afueras de la ciudad. Allí, en la más completa impunidad que les ofrecía la noche oscura y solitaria, fue violada salvajemente durante varias horas. Más tarde la golpearon, la apuñalaron en el tórax y la abandonaron como si fuera basura en aquella ubicación. El terror más intenso se mezclaba con la impotencia más abrumadora en los momentos más apocalípticos de su vida. Sin embargo, era más fuerte de lo que nunca creyó. Ese no era el día de su muerte. Sobrevivió al incidente, no solo por su fortaleza interior, sino también por la pura suerte que estuvo de su lado esa fatídica noche. La puñalada se quedó a pocos centímetros del corazón. Aquellos indeseables la dieron por muerta al abandonarla en ese descampado. Unas horas más tarde un hombre que paseaba al perro la encontraba aún con vida. 38 días en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero salió de ello. Un año más tarde se celebraba el juicio contra esos dos demonios de inteligencia limitada, ya que ni siquiera se pararon a pensar en las multitudinarias pruebas físicas que dejaron en el cuerpo de Annie. La intentaron matar para evitar que ella les acusara sin reparar en ello. Cabellos, semen, fibras, e incluso las huellas de la furgoneta en el citado descampado. Fue uno de los juicios más claros del año para condenarlos sin remisión. Aunque la condena no estuvo a la altura de las atrocidades que le hicieron. Solo 12 años de cárcel. Tenían buenos abogados que consiguieron los atenuantes necesarios para que no pagasen el justo precio que merecían. Las consecuencias físicas del ataque se fueron curando con el paso del tiempo, pero las psicológicas perdurarían para el resto de su vida. Quizás por ello nunca se llegó a casar. Tuvo alguna relación amorosa con algún chico que otro, pero no llegaban a cuajar. Desde el día de la violación, Annie aborrecía el sexo y esa era razón suficiente para que finalmente los chicos la abandonaran. En la fecha actual aquellos dos indeseables ya estaban en la calle viviendo sus vidas, mientras que a ella se le había arrebatado llevarla con total normalidad. Su sexualidad, el ser madre algún día, etc. Y ahora estaba ese otro hombre con malas intenciones sobre su hermana, e incluso cabía la posibilidad de volver a sufrir en sus propias carnes otro ataque sexual de otro psicópata, de otro demonio. No lo pensaba permitir de ninguna de las maneras. Iba a defender sus vidas hasta las últimas consecuencias. Ella se había jurado que jamás volvería a pasar por una experiencia así. Estaba dispuesta incluso a acabar con cualquiera que lo intentase. Y ahora había llegado ese momento temido. Porque ese sujeto del Ford venía a por las mujeres con la mirada cargada de odio y lujuria. La distancia entre los dos vehículos se redujo a solo unos centímetros. El Ford Mondeo se pegó literalmente al jeep de las mujeres. La carretera gozaba ahora de una larga recta de varios kilómetros. El primer golpe contra el parachoques lo desestabilizó hasta el punto de casi salirse de la vía. Laura comenzó a gritar presa del miedo. Sin embargo, Annie estaba entera. Parecía haberse preparado psicológicamente para enfrentarse a la situación que experimentaban en este preciso instante. Estaba embargada por el terror, pero de alguna manera, había conseguido controlarlo, y por ello consiguió enderezar la dirección del jeep, mientras el tipo del Ford seguía arremetiendo contra ellas. «Oh, Dios mío, Annie. Agárrate bien», exclamó la hermana mayor. «¿Qué quiere?», gritó Laura dirigiéndose al agresor mientras miraba por la ventana de atrás del jeep. Era solo una reacción típica, ya que lógicamente el tipo no la podía escuchar. Y este seguía golpeando con el Ford la parte trasera del vehículo de las mujeres. Cada vez lo hacía con más violencia. «Quiere matarnos», gritaba Laura presa del pánico. «Tranquilízate, Laura. Sé fuerte. Te aseguro que no voy a permitir que ese tipo nos haga daño», prometió mientras trataba de no salirse de la carretera. La vía seguía en la recta. A cada lado de la misma se extendía un terreno boscoso donde abundaban todo tipo de vegetación, y más atrás de estos había árboles que poblaban la zona al pie de la montaña y en varios kilómetros de ancho. No era terreno llano,
tenía distintas alturas conformado en pequeños montes. La carretera estaba un poco más alta que los márgenes de dicho terreno, así que si se salía era posible volcar con el vehículo, haciéndolo muy peligroso. El tipo del Ford dejó de apretar el acelerador. Esto hizo que el jeep cobrara algo de distancia. «Se va», exclamó Laura. «Está jugando con nosotras este hijo de perra», profirió Annie mientras observaba por el espejo retrovisor. «¿Pero por qué?». La pequeña no entendía nada. «¿Qué puede pasar por la cabeza de un indeseable como ese?», dijo Annie y añadió. «Sabe que no tenemos dónde ir, que no tenemos cobertura para avisar y quiere hacernos sufrir antes de». «¿De qué?», interrumpió Laura aterrorizada. Annie no contestó a la pregunta y siguió pisando el acelerador. Aunque eso no sería suficiente para desembarazarse de ese loco. En cuanto quisiera vendría en una segunda embestida y esta podría ser la última. La recta llegó a su fin, y la carretera comenzó a hacer de nuevos las eses para ir sorteando los montes que se interponían en el camino. Por el espejo no se veía ya el Ford. Seguidamente, había reducido la velocidad para permitir que las mujeres se distanciasen y así hacerles creerse a salvo, para luego arremeter contra ellas de nuevo. Un juego cruel y macabro a la altura de un buen psicópata. De pronto Annie se quedó totalmente sorprendida por algo que no se esperaba. Pisó el freno bruscamente para detenerse en ese preciso lugar. «No lo puedo creer», exclamó sorprendida. «¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos?». Estaba mirando a través de la ventanilla, al lado izquierdo de la carretera. Al fondo, en un pequeño monte al pie de la montaña, divisó un pequeño pueblo que le era familiar. Lo más sorprendente era, que lo había estado buscando alrededor de 20 años. Había pasado por esta carretera 4 veces en su vida a lo largo de ese tiempo. A finales de los 90, una avería en su antiguo coche la llevó a él. Pero las demás veces que había pasado por aquí le fue imposible encontrarlo. Pero ahí estaba. Por alguna razón que no lograba comprender se topaba con ese pueblo en momentos agónicos y de extrema necesidad, y esta era una de ellas. Por ello metió la primera en la palanca de cambio y dijo: «Agárrate fuerte». Cruzó la calzada de forma transversal para abandonarla a través del terreno boscoso. «Te has vuelto loca», gritó Laura sin entender qué pretendía con esa maniobra. «No he estado más cuerda y centrada en mi vida». La pendiente era pronunciada desde los márgenes de la carretera hacia la vegetación. Pero llevaba un jeep y estaba preparado para este tipo de terrenos. Puso la tracción a las 4 ruedas y en unos segundos consiguió bajar hacia el campo. Tenía que llegar hasta los árboles. El camino no era fácil. Debía sortear infinidades de matorrales que se interponían hasta los mismos. Pero el jeep estaba respondiendo como debía y esperaba. Mientras tanto, Laura seguía sin comprender nada de las intenciones de su hermana. «¿Pero, a dónde vamos?». «Esta es nuestra oportunidad de despistar a ese hijo de perra. Arriba en la loma hay un pueblo, ¿lo ves?», le dijo señalándolo con el dedo. «¿Y cómo se llega?». «No hay carretera». Laura se había dado cuenta en solo un vistazo. Era extraño, porque llegar hasta allí para cualquiera que lo intentara era ciertamente complicado. No parecía que tuviera una carretera para acceder al mismo. ¿Cómo era posible que hubiera un pueblo y no tener ningún acceso? No era lógico y desde luego bastante enigmático. Pero Annie tenía razón en una cosa. Si conseguían llegar a los árboles antes de que el hombre del Ford llegara a la altura por donde se habían desviado, le despistarían. El jeep quedaría camuflado en la vegetación, y este seguiría hacia adelante, creyendo que las dos mujeres seguían avanzando en aquella vía de montaña. Unos largos y complicados minutos tardaron en llegar al límite de la arboleda. El jeep consiguió atravesar la primera fila y Annie apagó el motor.